Mi nombre es María Camila García Aristizábal, soy estudiante de enfermería de segundo semestre y a continuación voy a exponer sobre proteínas. Una proteína es una estructura molecular formada por cadenas de aminoácidos. Estas poseen cuatro estructuras que son primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria es la cadena lineal de aminoácidos o de residuos de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, una sola brita, ¿cierto? La secundaria es la primera forma de plegamiento que hay, en donde se forman hélices alfa y plegamientos beta. La terciaria es la estructura tridimensional, donde ya tiene actividad biológica, es decir, ya puede desempeñar un papel específico en el organismo, como transportar oxígeno, funciones estructurales, catálisis enzimáticas, y la cuaternaria pues son varias cadenas polipeptídicas, ya sería una proteína de carácter globular. Nuestro organismo contiene en torno de 6 a 10 kilogramos de proteínas. Estas no tienen un sistema de depósito, es decir, una pérdida de las mismas nos va a llevar a un deterioro de las funciones y ya perder entre un 30 a 40% nos conduce a la muerte. Resulta que la síntesis proteica permanentemente está activa, ya sea a nivel muscular, en procesos como memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, atención, cognición social, también cuando estoy remodelando mi organismo, en fin. Bueno, para hablar de la digestión, absorción y metabolismo de las proteínas como tal, vamos a mencionar primero cómo se sintetiza el ácido clorhídrico, porque sin este no hay digestión de proteínas. Entonces, el ácido clorhídrico se sintetiza en el estómago, en la célula parietal. Todo empieza con el sistema de la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica es una enzima muy efectiva que todos tenemos en el organismo y lo que hace básicamente es tomar el dióxido de carbono que nosotros tenemos producto de la respiración y lo une con agua. Y le produce ácido carbónico, ¿cierto? Ahora, este ácido carbónico se puede disociar en bicarbonato e hidrogenado. Aquí hay una bomba por la cual sale mi bicarbonato, entra el cloro y ese hidrógeno va a salir a la luz canalicular mediante esta bomba TP alta, entonces se intercambia con potasio. Y aquí se encuentra con el cloro para formar ácido clorhídrico. Ahora, compuestos como la histamina, la gastrina, estimulan la síntesis de ácido clorhídrico. También tenemos que, por ejemplo, este antipor lo va a bloquear un medicamento como la ranitidina. Entonces, si bloqueo ese antipor en pared de la célula parietal, pues no me va a llegar el cloro y no me va a poder formar el ácido clorhídrico. Mientras que los inhibidores de bombas de protones, como el omeprazol, bloquean esta bomba. Eh, en- y si yo bloqueo pues esta bomba, mi hidrógeno no puede salir, y si mi hidrógeno no puede salir, no hay ácido clorhídrico. Bueno, ¿cómo inicia la digestión? Yo consumo mis proteínas, carne, huevos, leche, queso, pero yo no las puedo absorber. Yo necesito primero hacer un ataque a nivel estomacal e intestinal para fragmentarlas y así volverlas más pequeñas. Y esa fragmentación me lleva a que yo tenga aminoácidos y péptidos. Recordemos que yo puedo tener dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos, dependiendo de cuántos residuos de aminoácidos tenía juntos por medio de enlaces peptídicos. Se llaman aminoácidos porque tienen un grupo amino, entonces
un grupo amino, un grupo ácido, un carbono alfa, ¿cierto? Que es mi carbono principal, tienen un hidrógeno y se van a diferenciar por la cadena lateral. En la naturaleza hay muchos aminoácidos de 400 a 500, pero nosotros trabajamos con 20 aminoácidos y se clasifican en esenciales y los no esenciales. Los esenciales no los podemos sintetizar, necesitamos traerlos en los alimentos, y los no esenciales los podemos sintetizar a partir de los procesos metabólicos. Entonces, ¿cuáles son los aminoácidos esenciales? Tenemos la fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, valina, arginina e histidina. Y ya en los no esenciales tenemos el ácido aspartico, el ácido glutámico, alanina, asparagina, cisteína, glicina, tenemos glutamina, prolina, serina y tirosina. Entonces, retomando la digestión, si yo consumo una proteína de la dieta, bien sea animal o vegetal, van a llegar al estómago y allí el ácido clorhídrico va a desnaturalizar esa proteína, la va a romper para así transformarla en una estructura más simple. Ahora, la digestión tiene unas fases, ¿cierto? La primera es la fase cefálica de la digestión. Esta supone un 30% de la secreción total de ácido clorhídrico. Entonces, cuando vemos, olemos, tocamos un alimento, a través del nervio vago se manda esa señal, se estimulan los niveles de acetilcolina, y esa acetilcolina va a bajar al estómago, a la célula parietal, y produce ácido clorhídrico. Luego viene la segunda fase, que es la fase gástrica. Aquí se produce el 60% de la secreción total de ácido clorhídrico, que es cuando ya tengo los alimentos en el estómago, cuando comienzo a comer. Entonces hay una distensión del estómago, se me activan los reflejos del sistema nervioso, mis reflejos basales, ya la acetilcolina envía la señal a la célula parietal encargada de la secreción de ácido clorhídrico. Esta es la fase que aporta mayor producción de ácido clorhídrico. Y la tercera, que es la fase intestinal, es en la que se produce el 10% restante de ácido clorhídrico. Aquí la comida del estómago pasa al intestino delgado a través del duodeno, y allí el quimo duodenal digiere aquellas proteínas que no se han descompuesto demasiado. Ahora, en la hidrólisis de proteínas por acción de la pexina, es importante mencionar que el ácido clorhídrico, además de hacer la desnaturalización, también estimula la producción del pexinógeno. El pexinógeno es una proenzima sin actividad enzimática que necesita activarse para realizar su actividad. Entonces aquí es donde entra el ácido clorhídrico, entonces que activa el pexinógeno en pexina. Esa pexina es una proteasa, entonces me va a degradar proteínas, me las va a hidrolizar, es decir, que me va a romper los enlaces peptídicos entre aminoácidos por acción del agua. La pexina hidroliza un 20% del total de las proteínas que ingerimos. Esta rompe las uniones peptídicas básicamente de fenilalanina y tirosina. Después necesitamos que esas proteínas sufran el ataque de las enzimas pancreáticas. Entonces el páncreas secreta el jugo pancreático a través de las células acinares y bicarbonato a través del conducto pancreático para neutralizar el pH. Aquí hay una hormona importante que es la secretina, que es la hormona que regula la secreción de bicarbonato por parte de las células de los conductos pancreáticos en respuesta a un pH inferior a 4.5. Es decir, que si aumenta el ácido se incrementan los niveles de secretina, y al incrementarse se estimulan las células acinares y se produce bicarbonato. Dentro de las enzimas proteolíticas secretadas por el páncreas nos encontramos con sus formas inactivas: tripsinógeno, quimiotripsinógeno y procarboxipeptidasa.
La razón por la que no se secretan de forma activa es porque si en el páncreas, en vez de haber tripsinógeno, hay tripsina o quimiotripsina, pues va a haber una autodigestión del páncreas. Recordemos que el páncreas es un tejido hecho por proteínas. Ahora, una vez de que la tripsina se activó en el duodeno, hay una cascada donde se transforma el quimiotripsinógeno en quimiotripsina y la procarboxipeptidasa en carboxipeptidasa. Entonces la tripsina, quimiotripsina y carboxipeptidasa se van a encargar de hidrolizar el 80% restante, ya que en el estómago solo se produce alrededor de un 20% de hidrólisis de las proteínas. Algo importante es que en la secreción pancreática también hay tres fases. La primera, que es la cefálica, donde a través del tacto, olor, visión o gusto, va mi acetilcolina activa la célula sinar pancreática para la secreción de precursores, no de las enzimas como tal, sino de los precursores. Esta secreción supone un 20% del total. Ya la segunda, que es la gástrica, con la llegada de los alimentos al estómago, se produce una secreción del 5 al 10% del total. Esta es la fase de menor secreción y en la intestinal finalmente cuando el quimo ácido llega al duodeno se va a producir secretina, se va a producir colecistoquinina y ellas van a promover la secreción pancreática de bicarbonato y proteáceas para neutralizar el quimo y terminar la degradación de proteínas. Esto supone el 80% de la secreción total y es la fase de mayor secreción. Ya en este punto nos encontramos las proteínas digeridas en dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos libres, es decir, moléculas de mucho menor tamaño que ahora sí van a poder ser absorbidas. El encargado de realizar la absorción es el intestino delgado a través de los diferentes transportes situados en el enterocito, transportadores, perdón. El 90% de lo que se absorbe en el enterocito son aminoácidos en forma libre y solo el 10% son di y tripéptidos. Esos péptidos son transportados hacia el interior del enterocito en cotransporte con el hidrógeno por vía del PEPT1. Eh, el 90% de la absorción de aminoácidos se da por cotransporte con el sodio. De ahí la importancia del aporte de sodio a través de la dieta, porque una deficiencia va a causar una disminución en la absorción de aminoácidos, aunque es difícil porque una cantidad de alimentos contiene sodio. También encontramos transporte facilitado, entonces hay cotransporte intercambiando cargas positivas por negativas mediante gradientes electroquímicos, tratando de mantener un sistema de equilibrio a ambos lados de la membrana y me ingresa el sodio al interior del enterocito. Ese enterocito en el interior tiene dipeptidasas, tripeptidasas y tetrapeptidasas que lo que van a hacer es degradar esos di y tripéptidos vía PEPT1 en aminoácidos libres y van a pasar al torrente sanguíneo. Ahora, lo que son aminoácidos ramificados como leucina, valina e isoleucina, a diferencia del resto, van a ser enviados directos al músculo. El resto irán directamente al hígado para metabolizarse. Entonces los depósitos de aminoácidos de cadena ramificada estarán a nivel muscular. Si por algún motivo no me pasan aminoácidos libres, sino que me pasa un dipéptido o un tripéptido, ahí hay un problema, porque me va a haber una reacción debido a que se superó esa barrera, que solo era para aminoácidos, y va a haber una respuesta inmunológica. Por ejemplo, en la enfermedad celíaca, que hay problemas de la mucosa porque moléculas como dipéptidos, tetrapéptidos se van a colar, eso va a hacer que la persona sea intolerante a ese tipo de proteínas porque las dipeptidasas, tripeptidasas de la persona en el enterocito no son lo suficientemente efectivas para degradar esos di, tri y tetrapéptidos en aminoácidos que puedan pasar al torrente sanguíneo. Entonces, cuando los aminoácidos ya están en el torrente sanguíneo,
se van a juntar con otros aminoácidos provenientes de la degradación de proteínas endógenas. Estas fuentes de aminoácidos generan un fondo común llamado pool de aminoácidos que van a ser utilizados para los diferentes procesos como síntesis de proteínas, síntesis de compuestos no proteicos, desaminación y excreción. Ahora, si el organismo quiere usar la cadena carbonada de los aminoácidos para producir energía o para la gluconeogenesis, para producir glucosa, por ejemplo, entonces ese aminoácido, por ejemplo, tiene que ir al hígado y tiene que sufrir básicamente unos procesos que le permiten eliminar ese grupo amino. Lo primero que se hace es una transaminación, lo segundo la desaminación y luego la producción de urea con eliminación por el ciclo de la urea. La transaminación es un proceso metabólico producido en el hígado donde yo simplemente voy a coger el grupo amino de un aminoácido, se lo voy a unir a un cetoácido y voy a obtener glutamato y cetoácido. Estas reacciones son catalizadas por las enzimas hepáticas alanina transferasa y aspartato transferasa. Esto es muy importante porque si nosotros queremos saber si una persona tiene buen funcionamiento hepático, lo primero que pensamos es en transaminasas, porque ese es el primer proceso que se altera en estados patológicos del hígado. Luego viene la desaminación, donde tengo que coger el grupo amino que está en el glutamato y lo voy a separar mediante una reacción que se llama desaminación oxidativa, que en presencia de agua y nicotinamida, adenina y nucleótido me convierte el glutamato en alfa-cetoglutarato a través de la enzima glutamato deshidrogenasa. Eh, Se me libera el grupo amino y mi nicotinamida, adenina y nucleótido queda reducida. Um, Ese alfa-cetoglutarato que se produce en la desaminación va a ir al ciclo de Krebs para producir energía. Luego viene la formación de urea, porque ese grupo amino es altamente tóxico, entonces es mejor sacarlo del organismo a través de un mecanismo como la eliminación por la orina. Entonces, el ciclo de la urea. Entonces, al NH3 le voy a agregar energía y bicarbonato, ¿cierto? Para producir carbamoil sulfato. Y se da inicio al ciclo de la urea cuando este se une con la ornitina. La ornitina es un aminoácido y es el único que no tiene cadena lateral. Esta ornitina es cíclica, tienes un anillo que le confiere cierta rigidez a las estructuras proteicas. Entonces, el carbamoil fosfato más ornitina me da citrulina. La citrulina se une con aspartato consumiendo energía y me da alginosuccinato. Luego el alginosuccinato se convierte en arginina, pero se libera un intermediario que es el fumarato. Y ese fumarato puede ir a ciclo de Krebs, bien sea para producir energía o bien sea para producir oxaloacetato, que se convierta después en fosfonolpiruvato y suba hasta glucosa. Luego
esa arginina se va a convertir en ornitina por una enzima que es la ornitina transcarbamilasa y me produce la urea. Y esa urea es la que se va a eliminar por la orina. Y eso sería el ciclo de la urea. Bueno, por otro lado vamos a tener tres estados que dependen básicamente de cuánto aminoácido tengo disponible en el momento. Entonces en el estado 1 tenemos un exceso de aminoácido en sangre y la energía la vamos a producir a través de los lípidos cuando yo tengo todas las necesidades energéticas cubiertas. En el estado 2 tenemos exceso de aminoácido, pero el cuerpo tiene sus reservas energéticas copadas, entonces aquí lo que hay que buscar es que se sintetice acetil-CoA para que vaya a Krebs y obtenga energía. Y hay un tercer estado donde yo ya no tengo un balance positivo de aminoácidos, sino que estoy en estado de ayuno, donde entonces los aminoácidos utilizados provienen del catabolismo de proteínas. Tenemos tres tipos de aminoácidos, tenemos cetogénicos, que son la lisina y leucina. Son cetogénicos porque pueden producir acetil-CoA y a partir de este se produce acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona. Tenemos los glucogénicos que son arginina, histidina, valina, metionina, glutamato, aspartato, glutamina, asparagina y prolina, que se pueden convertir en intermediarios de la gluconeogénesis, fumarato, oxalacetato, piruvato, succinilcoenzima, bueno, y los mixtos donde tengo isoleucina, fenilalanina, tirosina, triptófano, que pueden producir precursores de los cuerpos cetónicos o precursores de la glucosa. Bueno, ahora vamos a hablar de uno de los principales productos que hay a partir del metabolismo proteico, que es la creatinina. Cuando nosotros producimos energía tenemos tres sistemas. El primero es el sistema de la creatinina, que se necesita cuando hacemos ejercicios explosivos, mejor dicho, cuando hay que sacar energía ya. El segundo sistema productor de energía es el del ácido láctico y el tercero es el de la vía aeróbica a partir de los lípidos. Entonces, la creatina, que también se denomina alfa-metilguanido acético, va a ser un ácido orgánico nitrogenado y está en células musculares y nerviosas. Es muy importante porque como se deriva de aminoácidos, pues sigue siendo una molécula orgánica y se parece a ellos. De forma natural se va a sintetizar en el hígado, en el páncreas y en los riñones, a partir de aminoácidos como la arginina, la glicina, la metionina. Entonces esa creatina la está generando el organismo para luego fabricar un compuesto que se llama fosfocreatina, que es creatina unido a grupos fosfatos. Entonces, por ejemplo, cuando se da un ejercicio explosivo, la fosfocreatina sufre el efecto de una enzima que es la creatinquinasa y esa creatinquinasa rompe inmediatamente la fosfocreatina y me libera ATP. Aproximadamente el 95% de la creatina está en músculo esquelético, no es un nutriente esencial y aproximadamente la mitad de la creatina almacenada se consume en los alimentos, sobre todo a partir de la carne. Se forma en un ciclo que tiene básicamente dos enzimas, que son la L-arginina glicina aminotransferasa, que es la responsable de catalizar el primer paso, y la guaninoacetato N-metiltransferasa, que es la responsable del segundo paso. La etapa limitante es la del primer paso, entonces la L-arginina glicina aminotransferasa se va a bloquear en un determinado momento cuando ya tenemos demasiada creatina. Ahora, hay deficiencias genéticas en la ruta de la biosíntesis de la creatina y se manifiestan básicamente por trastornos neurológicos graves. Eso pertenece a errores innatos del metabolismo, que son cuando las personas nacen sin la enzima
o nacen con la enzima, pero esta tiene poca capacidad de trabajo. Entonces hay un grupo de enfermedades del metabolismo de la creatinina con manifestaciones neurológicas que se dan cuando no la podemos sintetizar. Un aspecto importante es que los músculos no pueden sintetizar la creatina y por eso el músculo, que es el que más consume, paradójicamente la tiene que tomar del torrente sanguíneo. Una de las funciones de la creatina es la de regular el pH mediante disoluciones tampón en las células porque el organismo necesita tampones para mantener el pH en unos rangos de normalidad entre 7.35 y 7.45, 7.45. Es importante mencionar que ese ATP que se produce a partir de la creatinquinasa se usa básicamente para la contracción muscular y en el retículo sarcoplásmico para bombear calcio. La creatina a través del torrente sanguíneo puede ir al hígado, a volver al riñón, pero principalmente la masa muscular es la que almacena el 95% de esa creatina en dos compuestos, la creatina libre y la fosfocreatina. Los tejidos que más creatina absorben son las fibras musculares de contracción rápida, fibras tipo 2, los espermatozoides y las células fotorreceptores de la retina. La cantidad de creatina en el cuerpo disminuye con el avance de edad. Y bueno, según estudios, el ejercicio agota las reservas de creatina y fosfocreatina a los 5 o 10 segundos. Esa creatina para transportarse necesita una proteína que se denomina creatine. Entonces, cuando yo ya usé la creatina, vino la creatinquinasa, formé la fosfocreatina, produje la energía, me queda la creatinina. Ese es mi producto de desecho. Ahora, así estemos durmiendo o hablando, tenemos tono. Y en el tono se requiere cierto nivel de contracción, así sea mínimo. Entonces todo el tiempo mi masa muscular está produciendo creatinina. Por último, como la eliminación de la creatina es por los riñones, se considera muy buen factor para predecir si el riñón está funcionando bien o no. Lo mismo sucede con la producción de urea. Como se elimina vía renal, si sospechamos de una falla renal, vemos micronureico o también hay pruebas específicas como el aclaramiento de la creatina. Bueno, retomando el inicio, en la estructura cuaternaria de las proteínas tenemos como ejemplo la hemoglobina, que tiene 4 cadenas polipeptídicas, alfa 1, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Eh, en el interior de cada cadena polipeptídica tenemos un hemo, que es el punto donde se va a fijar el oxígeno. Ahora, hay una diferencia grande con relación a lo que es hemoglobina fetal comparada con la hemoglobina de los niños recién nacidos y la de los adultos. Las hemoglobinas del feto son más eficientes para captar oxígeno, entonces básicamente hay una migración de las hemoglobinas a lo largo de la vida postnatal hasta llegar a convertirse en hemoglobinas para el adulto. Entonces tenemos la hemoglobina A, que es la del adulto y que corresponde a un 97 más o menos, tiene 2 globinas alfa y 2 globinas beta. La hemoglobina 2 corresponde al 2.5% de la hemoglobina después del nacimiento. En esta tenemos 2 globinas alfa y 2 globinas delta. Y ahí hay enfermedades donde prevalece este tipo de hemoglobina, como la beta-talasemia, donde los pacientes no pueden sintetizar globinas beta. Tenemos la hemoglobina S, que se presenta en algunas enfermedades como la anemia de las células falciformes y es una hemoglobina especial que compromete la captación de oxígeno. Y la hemoglobina F, donde tenemos globinas alfa y gamma, donde comienzan a bajar las globinas gamma contra las globinas beta que empiezan a subir para que esa hemoglobina se convierta en hemoglobina del adulto. La hemoglobina la podemos encontrar unida a otras cosas, por ejemplo la carbaminohemoglobina, que básicamente es una hemoglobina a la que se le unió el dióxido de carbono
después de que hubo intercambio gaseoso entre los glóbulos rojos y los tejidos. Otra es la carbamoglobina, que es la hemoglobina resultante de la unión con el monóxido de carbono. Es letal en grandes concentraciones. El monóxido de carbono presenta una afinidad mayor, ¿cierto? 210 veces que el oxígeno por la hemoglobina, por lo que desplaza a este fácilmente y produce hipoxia tisular. Y la moximoglobina, esta representa la hemoglobina unida a oxígeno. Otra es la hemoglobina glucosilada. Esta es muy importante, todos la tenemos en sangre, y tiene una característica, y es que la hemoglobina en sangre se puede unir a, a glucosa y carbohidratos. Resulta que este es un parámetro para medir en los pacientes diabéticos. Eh, Normalmente los niveles de hemoglobina glucosilada están por debajo de 6, porque ya por encima de 7 son pacientes que están mal controlados. Ahora, si hay diferencias en la conformación del hierro, por ejemplo, en la metahemoglobina, que es una hemoglobina donde el grupo hemo tiene el hierro en estado férrico, es decir, oxidado. Este tipo de hemoglobina no puede fijar oxígeno porque hay una deficiencia de la enzima metahemoglobina reductasa, que es la que me mantiene el hierro en estado ferroso. Ahora vamos a hablar de la síntesis de hemoglobina. Esta tiene 5 etapas, entonces primero tengo que tener el aporte de succinilcoenzima A, que viene desde el ciclo de Krebs. Entonces necesito básicamente 2-succinilcoenzima A. A esas 2-succinilcoenzima A le voy a agregar 2 glicinas para obtener un pirrol. En el segundo paso, junto 4 piroles y después de tener los 4 piroles juntos, voy a tener protoporfirina, protoporfirina 9. Luego con mi protoporfirina 9 y agrego el hierro en estado ferroso y me forma mi hemo. Hasta aquí ya tengo mi hemo, es decir, el centro donde uno el oxígeno. Cuarto paso, el hemo lo voy a unir con la cadena polipeptídica tengo mi cadena de hemoglobina y ya por último, en el quinto paso, junto mis 2 cadenas alfa con mis 2 cadenas beta y tengo mi hemoglobina A. Entonces esos son los 5 pasos para yo obtener mi hemoglobina. Cerca del 85% del hemo producido en el cuerpo se sintetiza en las células eritroides y el resto es producido en el hígado.
Ahora, las porfirias son un grupo de trastornos hereditarios o adquiridos debido a deficiencias en la actividad de enzimas específicas en la, en la biosíntesis del hemo. Las deficiencias enzimáticas pueden ser parciales o casi completas. Como ya sabemos, podemos tener una enzima que no funcione una cuarta parte o que me funcione el 80% o que definitivamente no la tenga. Entonces, si yo hago bloqueo, en consecuencia, las porfirinas o sus precursores son anormalmente producidos en exceso, se acumulan en los tejidos y se excretan en las heces u orina, por eso la orina se pone oscura. Hay manifestaciones como dolor abdominal, neuropatías, trastornos mentales y las porfirias eritropoyéticas causan fotosensibilidad cutánea. Por otro lado, una cosa es sintetizar hemoglobina y otra es degradarla. Entonces, sabemos que un glóbulo rojo dura 120 días en la circulación y luego tiene que ir al sistema retículo endotelial. Eh, entonces, para que allí se degrade, eh, ¿cierto? Todo el proceso de degradación total. Entonces, si yo estoy en el sistema retículo endotelial, por ejemplo, en el vaso, el hemo que, el hemo que tengo ahí y que voy a degradar sufre el efecto de la enzima inoxidasa. Que me produce monóxido de carbono, biliverdina e hierro, ¿cierto? Entonces el destino del hierro en este caso es unirse con la transferrina. Que es un medio de transporte de ese hierro para llevarlo nuevamente a la médula ósea y mediante la eritropoyesis volver a formar otra vez mi glóbulo rojo. Pero también yo puedo acumular este hierro en la ferritina, ¿cierto? ¿Cierto? También lo puedo almacenar. Ahora, ¿qué va a pasar con la biliverdina? Esta va a ser modificada por una biliverdina reductasa. ¿Cierto? Y se me va a presentar como la bilirrubina no conjugada. Resulta que esta bilirrubina va a unirse con la albúmina.
en el torrente sanguíneo y se va a venir para el hígado. Entonces llegó mi bilirrubina no conjugada. Y en el paso siguiente, la enzima uridilifosfato glucuroniltransferasa me hace conjugación. Uridilifosfato glucuroniltransferasa. Conjugación es que yo cojo la bilirrubina y le agrego ácido glucurónico en su gran mayoría, o le puedo agregar ácido sulfúrico u otro tipo de moléculas, pero normalmente el 80% es ácido glucurónico, el 10% es ácido sulfúrico y el 10% son otras moléculas. Entonces la bilirrubina no conjugada por acción de la uridilifosfato glucuroniltransferasa se conjugó y ahora se llama bilirrubina conjugada, ¿cierto? Entonces, por acción de las bacterias a nivel intestinal, me forma la urobilinógena, por acción bacteriana. Esta se absorbe por la circulación enterostática y el 2% me va a formar la urobilina, que es la que le da ese color amarillo a la orina, o sea, el pigmento de la orina. El pigmento de la orina. También se oxida, forma la estercobilina, que es la que le da el color característico a la materia fecal, el pigmento de la orina. Entonces, ese va a ser el destino del hemo desde que sale del sistema retículo endotelial y termina a nivel intestinal, a nivel hepático y a nivel urinario. Bueno, la ictericia es la coloración amarillenta de la piel, las escleras y las mucosas, como consecuencia de una elevación anormal en la concentración sérica de bilirrubina. Entonces, cuando la bilirrubina está elevada, toca identificar si la que está elevada es la bilirrubina directa, o sea, la conjugada, o la indirecta, o sea, la no conjugada. Entonces, en la hiperbilirrubinemia de predominio indirecto voy a tener un proceso en el cual se está rompiendo mucho glóbulo rojo, vamos a tener problemas hematológicos, por ejemplo, el más común es la hemólisis. eh, si yo tengo una entidad donde estoy rompiendo mucho glóbulo rojo, pues yo voy a tener mucha hemoglobina sin conjugar circulando. Otro ejemplo es una eritropoyesis ineficaz, donde la formación de glóbulos rojos no se da. Bueno, entonces en esos pacientes el hígado está funcionando normal y la bilirrubina que se eleva es predominantemente la indirecta, o sea, la no conjugada. Bueno, también puede ser que cuando se vino
con la albúmina a este nivel no haya captación, y si no la estoy captando es una hiperbilirrubinemia de predominio indirecto, porque yo puedo tener problemas en el transportador de membrana del hepatocito de esa bilirrubina indirecta. Problemas, por ejemplo, con antibióticos como la rifampicina, problemas como los pacientes que tienen el síndrome de Gilbert, en donde la captación de bilirrubina no conjugada a nivel de membrana del hepatocito es deficiente. También tenemos enfermedades que cursan con una disminución en la conjugación, que se pueden agrupar en ictericias del recién nacido. Esta es muy común. Muchos de los niños nacen amarillitos, pero no es de alarmarse. Y pues enfermedades como Kliger-Nahar 1 y Kliger-Nahar 2. Y por último, la hiperbilirrubinemia de predominio indirecto. Se me eleva la conjugada. Por ejemplo, si yo tengo un tumor que me está obstruyendo ese paso, pues yo voy a empezar a acumular bilirrubina conjugada, o si hay un daño hepatocelular, mi parénquima está dañado y después de la conjugación no puede migrar esa bilirrubina conjugada. Lo mismo, también hay trastornos hereditarios de la excreción, como en el síndrome de Dulloso o en el de Rotor. También puedo tener una colestasis intrahepática, es decir, donde se me obstruya todo el conducto biliar. Y bueno, ante todo esto, ante todo lo que mencioné, se piden pruebas de laboratorio, y esta fue toda la exposición. Muchas gracias por ver este video.